Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, para que juntos podamos leer la palabra del Señor esta noche. Una vez más, leemos en la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso número 22, la escritura que dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Que Dios esta noche pueda respaldar su palabra. Amén, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Llegamos, hermanos, a esta parte que ya ve cada una de las enseñanzas que hemos estado dando de la carta de Santiago. Es interesante porque nos ayuda a nosotros no solamente comprender, sino que es como una confrontación que el escritor sagrado hace, en este caso, a la iglesia. El tema es sencillo y lo hemos titulado La práctica de la palabra. Amén. La práctica de la palabra. Realmente es algo, bueno, debería de ser lógico para nosotros que somos creyentes, el poder pertenecer a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo acá en la iglesia. Y debería de ser lógico porque pertenecer a la iglesia o al evangelio de nuestro Señor Jesucristo es como un entrenamiento. Amén. Y ese entrenamiento que recibimos, pues debe de tener su práctica. Amén, hermano. Es como aquellos que escogen diferentes profesiones en el mundo. Nadie que se está preparando en la universidad para coronar una profesión se va a quedar únicamente con el conocimiento. Y va a decir, bueno, yo lo que quería era estudiar nada más, aprender, tener conocimiento, y para mí eso es lo suficiente, sin llevar a práctica lo que aprendió. Lo mismo es en el caso del deporte, usted lo sabe. Cualquier rama del deporte, los que se entrenan para llevar a cabo ese deporte, pues no se van a quedar solo con el entrenamiento. Bueno, qué bueno que ya entrené, ¿verdad? El que levanta pesas, ya levanté pesas y ya eché músculos y todo, y lo que quiero es andar todo chiboludo. No, la práctica es que en algún momento
se va a meter alguna competencia. Amén. El fútbol es igual, la gimnasia es igual, la música es igual. Todo es un entrenamiento y es así como nosotros, los creyentes, debemos de comprender nuestra participación en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, que para nosotros es un entrenamiento. Pero llega un momento en donde todo lo que hemos aprendido hay que ponerlo en práctica. Amén. Y precisamente de eso es lo que habla el apóstol Santiago. La implantación sola, oiga, no es suficiente. Es decir, cuando la palabra de Dios ha sido implantada en nuestra vida, no es suficiente. La palabra plantada dentro de una persona demanda que ésta sea puesta en práctica. Amén. Entonces Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ojo con esto, porque esto es una verdad ineludible. Es decir, que aquella gente que está dentro de las iglesias o que es creyente, oiga, y se dedica solamente a ir a la iglesia, se dedica solamente a ser oidora, le gusta el culto, la alabanza, la adoración, que chilero cuando hay danza, cuando todo el mundo se involucra y eso le llama la atención. Pero cuando llega el momento en donde la palabra es enseñada para que esa palabra sea implantada, ellos la reciben, pero nunca la ponen en práctica. Ellos se niegan, ellos se rehúsan cuando hay que poner en práctica la palabra. Ellos dicen, no, eso de ser líder para mí no va. Eso de ser anfitrión para mí, como que no, eso no. Dios sabe que yo le puedo servir en cualquier otra cosa, pero eso no es para mí. Amén. O al momento de ir a hablarle a una persona de Cristo, al momento de ir a hablarle a una persona del Evangelio, de la Biblia, o al momento de ir a invitar a algunos para que vengan a la iglesia, si no, miren cómo está. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor no trabaja, no pone en práctica la palabra. Se rehúsan a hacerlo. O sea, en sus pensamientos está, no, hombre, que trabaje el pastor, sí. Él es el que ha sido llamado. Ya, a mí no me queda tiempo. Y además, yo voy a la iglesia cuando me queda tiempo. Así piensan algunos. Porque no ponen en práctica la palabra que ha sido implantada en ellos. Ahora, lo que sí yo tengo que decirle a toda esta gente que no pone en práctica la palabra es que no todo el tiempo van a estar así. No, va a llegar un momento en donde Dios va a tomar cartas en el asunto y va a empezar, hermanos, como le dijera, va a empezar a ver a estas personas para que estas personas al fin entiendan. El problema es que cuando Dios toma, oiga, se propone algo para que sus hijos, los creyentes, entiendan que pues Dios ya nos sobó la espalda demasiado. Entonces Dios viene y comienza a apretar. Y a eso es donde precisamente no quisiéramos llegar. Amén, hermanos. Porque para Dios, según lo que Santiago ha escrito, que es la palabra de Dios, para Dios, alguien que sea así, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo.
Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender y no llegar a esa situación. Amén. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que el auténtico creyente se esfuerza continuamente por una mayor obediencia. Oiga, gracias, sí. Por una mayor obediencia para practicar la palabra que ya ha sido implantada en su corazón. La palabra se refiere particularmente, oiga, a las enseñanzas éticas de Jesús. Por eso es que le llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque los que nos llamamos cristianos, le obedecemos a Él. Amén, hermanos. Amén. Y vamos allá afuera a hacer la obra que Él nos ha encomendado a todos, no solamente al pastor. ¿Amén? Y ya ven ustedes cuántas veces les he dicho a ustedes, hermanos, hombre. Bueno, en primer lugar, congréguense. Y yo les he dicho, hermanos, traigan un invitado. O sea, la iglesia no se va a llenar, hermano, de la nada. Hay que trabajar. Y trabajar es poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Entonces, el oír y el hacer edifican la vida sobre una roca inconmovible. El oír sin hacer socava los cimientos de la vida y al final resulta en un desastre. Usted lo puede leer allí en Mateo capítulo 7, si no estoy mal, versículo 21, que creo que es cuando se habla de la parábola del sembrador, si no estoy mal. Así es que en la etimología bíblica, oye esta palabra, etimología. ¿Qué es etimología, pastor? La raíz de las palabras. La raíz de las palabras. Amén. Esa es la etimología. Amén. Entonces, en la etimología bíblica, los oidores eran aquellos que escuchaban una conferencia sin llegar a ser discípulos. Amén. Santiago se manifestó en favor de los hacedores. Hacedor es una palabra que él usó 4 de las 6 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Las personas que afirman que el escuchar solamente es suficiente, se están engañando a sí mismos en lo que hace a la salvación personal. Amén. Es decir, escúcheme bien. Nosotros hemos creído por fe, ¿sí o no? Amén. Por fe hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y por fe decimos que somos salvos. Amén. Pero para que esa fe realmente lleve a cabo su obra completa, se requiere que los que hemos creído, oiga hermano, nos convirtamos en hacedores de la palabra. Nos convirtamos en personas que practicamos la palabra. Porque mírenme, hermanos, ser cristiano de nombre es fácil, eso es lo que está de moda hoy día. En el mundo, usted va a encontrar a muchas personas que se dicen ser cristianos, pero son cristianos de nombre nada más. Solo porque van un domingo a la iglesia, 3 domingos no. Pero el verdadero creyente, ese se congrega siempre y está siempre aprendiendo y obedeciendo
la palabra de Dios. Y la pone por obra, es decir, la pone en práctica. Y no le es difícil porque él sabe que el llamado que Dios ha hecho a su vida para formar parte de la gran familia de Dios, no lo hace a él estar ocioso, sino que constantemente está obedeciendo a Dios. Es decir, él va al culto para escuchar la palabra de Dios, y aquí en el culto es donde se produce el milagro precioso de que la palabra sea implantada en nuestro corazón. Por eso ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia, debe estar en silencio y poniendo atención. Amén. Porque allí se está produciendo el milagro de la implantación de la palabra. Esa palabra, aunque usted no lo crea, terrible. Esa palabra queda implantada en el corazón. Jamás la va a olvidar cuando usted pone atención. Y va a llegar un momento en donde en su vida, en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna oportunidad, oiga, usted se va a acordar de esa palabra y va a decir, no, esto yo ya lo escuché una vez. Esto lo escuché en la iglesia por los pastores que nos predican. Y no se me olvida. Y ahora llega el momento en donde yo lo voy a poner en práctica. Amén. Hoy, precisamente hoy, oiga, yo me sentí un poco mal de salud. Pero aún con mi malestar por la mañana, yo pude evangelizar a alguien. Pude evangelizar a alguien. Y yo le dije, ya es tiempo que regrese. Deje de estar ya en ese lugar. Regrese a los caminos del Señor. Es una persona que está caída. Pero yo me esforcé en explicarle todo. Entonces, hermanos, miren, es un gozo realmente cuando se presenta la oportunidad de hablarle a una persona acerca de esa palabra que un día fue implantada en nuestro corazón. Porque cuando lo hacemos nos vamos a dar cuenta no solamente del milagro que se ha producido en nosotros, que ha sido implantada esa palabra, sino que esa misma palabra que un día escuchamos y que la guardamos en nuestro corazón, va a servir para hablarle a otra persona, y esa persona posiblemente va a recibir esa palabra también. Y va a ser implantada y nunca la va a olvidar. A eso se refiere la Escritura cuando dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que ella va y cumple, oiga, aquello para lo cual fue enviada. Pero hay que hablarlo, hermano. Hay que ocupar nuestra vida, hay que procurar tener ese tiempo, ese espacio para ponerla en práctica. Si no, vamos a morir, o el Señor va a venir y vamos a encontrarnos delante de Él como mentirosos. Y posiblemente, quizás hasta sin salvación. Hoy mucha gente se siente muy cómoda en las iglesias y hasta con gozo dicen, no. Lo bueno es que la salvación no se pierde. Cierto, la salvación no se pierde.
El que es salvo, pero el que es salvo es obediente. El que es salvo pone en práctica la palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos aquellos hermanitos que no obedecen y que tampoco ponen en práctica la palabra de Dios? Al menos yo no puedo hacer nada. No puedo. Pero Dios sí puede. Dios puede. Y lo que Dios puede hacer es, ¿o qué? O te compone, mi hermano, y al fin entiendes lo que es ser cristiano, cuáles son tus compromisos y cómo es que realmente debes obedecer. Y si eres escogido y no obedeces, bueno, Dios habrá de corregirte. Y Dios tiene muchos métodos para corregir. Eso díganmelo a mí, yo lo tengo bien comprobado. Dios tiene muchas maneras para corregir. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice, hermano, oiga, que nadie puede burlarse del Señor. Él conoce los corazones. Por eso, hermano, le voy a decir algo. Sometámonos a Dios. O como dijo alguien acá, pongámonos en cintura. Y ya no estemos fluctuando ahí a jugar de ser cristiano cuando realmente no lo somos. Entonces, para Santiago, los que no eran obedientes, los oidores, eran aquellos que escuchaban una conferencia sin llegar a ser discípulos. Nunca fueron discípulos, porque nunca ponían por obra la palabra de Dios. Santiago se manifestó en favor de los que eran hacedores, de los que ponían en práctica la palabra. Hacedor es una palabra que él usó 4 de las 6 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Las personas que afirman que el escuchar no solamente es suficiente, o para ellos es solamente suficiente escuchar, se están engañando a sí mismos en lo que hace a la salvación personal. Tal engaño trae aparejado un peligro espiritual fundamental. Los hacedores de la palabra son los únicos, hermano, oiga, oidores que responden correctamente. Congréguense. Amén. Vamos a congregarnos. Evangelicen. Amén. Vamos a ir a evangelizar. Inviten. Sí, voy a invitar. Aunque le caiga mal a la gente, voy a invitarlos. Involúcrense. Sirvan. Sí, voy a involucrarme. Voy a servir. Voy a empezar a hablar con el pastor y que me diga él qué puedo hacer para servir. Porque servir, hermano, póngame atención. Servir no es ser diácono ni diaconisa. Eso es fácil. Venir a sentarnos aquí, que alguien que está sirviendo a los demás le sirva un tecito a uno. Sí, es servir, pero es servir en lo humano. Pero ir más allá de ese privilegio, porque es un privilegio, e ir y poner en práctica la palabra de Dios, obedeciéndola, enseñándoles a otros, eso es ser discípulos. A mí me encantaría que usted entendiera esto, que usted dijera, no hombre, yo quisiera ser discípulo antes de ser diácono, diaconisa. Porque es mucho mejor. Aquí le llamamos servir
el uniformarnos y venir a hacer lo poquito que se hace. Pero tomarnos el cargo de ir a enseñar la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, de universidad. Eso es muy diferente. Eso nos convierte a nosotros en verdaderos discípulos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, oiga, primero, Santiago, él dice que los que responden correctamente, Santiago continúa con una inolvidable ilustración de la diferencia entre el oír y el hacer. Primero, Santiago da el ejemplo negativo y luego da el ejemplo positivo. Es decir, que la mirada casual de una persona apurada para verse en un espejo de poca calidad ilustra el caso de aquellos que escuchan la palabra de Dios sin ser obedientes a él. Santiago dice, el que se ve en un espejo y luego se marcha y de repente él ya no se acuerda cómo es. Así es aquel que escucha la palabra pero no la pone en práctica. Por supuesto que en la época de Santiago los espejos que hoy conocemos no eran como lo eran en ese entonces. Los espejos de ese entonces, hermanos, eran unas planchas de bronce, posiblemente de algún otro metal, pero que las lustraban bien. Entonces la persona se veía reflejada en esa plancha de metal. Oiga, y únicamente se lograban apreciar muy poco. La imagen que se reflejaba de ellos, hermano, era borrosa. Y ese es el ejemplo que Santiago toma acerca de aquellos que escuchan la palabra pero que no la ponen en práctica, que se ven en el espejo y se iban y de repente olvidaban cómo eran. Ese es el ejemplo que Santiago pone. Ahora usted sabe que en nuestro tiempo, hermano, el espejo es mucho mejor, está muy bien definido, todo. Usted se ve en el espejo y usted se ve, hermano, hasta las arrugas, los lunares. Es diferente. Pero bueno, Santiago pone ese ejemplo. Ahora, yo le pregunto, si Santiago, inspirado por Dios, por medio de su Espíritu Santo, escribió esto para la iglesia, para que nosotros comprendamos lo que realmente es ser hacedor de la palabra, ¿qué vamos a hacer nosotros en este tiempo tan feo, tan difícil, tan peligroso, tan lleno, hermano, de atractivos en el mundo? Muy fácilmente la gente, hermano, se va y se olvidan del compromiso que tienen con Dios. Ah, pero ellos son cristianos. No les vaya a decir algo a usted porque se molestan. ¿Cómo puede el pastor hablarnos así? ¿Por qué duda de nosotros? Y si uno ve la deficiencia de ellos, ¿qué más puede hacer uno? Si la palabra de Dios es tan clara, es tan perfecta, que nos hace ver, no como ese espejo que Santiago ponía de ejemplo, sino ahora en un espejo mejor, que es la palabra de Dios. Y nos hace ver realmente lo que somos, lo malo que somos.
nos hace ver lo perezosos que somos, los ociosos que somos. Porque mire, hermano, eso está bien claro. Usted puede ver a los hermanos de la iglesia involucrados en mil cosas, principiando por su trabajo. Ellos no faltan a su trabajo. Ellos no faltan a ninguna invitación. Ellos no faltan a nada. Se esfuerzan en no faltar. Pero ¿por qué la iglesia la tienen de menos? ¿Por qué la obra del Señor la ven en poco? ¿Por qué para la obra del Señor y para poner en práctica la palabra de Dios, hermano, son tan indolentes? Y creen que ya tienen ganado el cielo, cuando realmente posiblemente lo que tienen ganado es el infierno. Y esto no se lo estoy diciendo porque yo en mi corazón deseo que así sea. No, porque le vuelvo a repetir que el único que conoce los corazones es Dios. Pero tenemos el espejo de la palabra que nos está diciendo una verdad. Y que Dios, dice la Escritura, que Él no va a pasar por alto al culpable. ¿Qué vamos a hacer? Mire, hermano, las cosas en el mundo están difíciles. Yo se los vengo predicando desde hace años, hermano. Y yo se los dije el año pasado en algunos mensajes. Este año 2023, hermanos, va a ser terrible. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del niño, que es el que supuestamente está haciendo que no llueva. Hermanitos cristianos evangélicos de allá de Sudamérica, peruanos, se han ido a las montañas a clamar a Dios, a pedirle que por favor les mande la lluvia, porque sus cosechas se perdieron ya, porque se están muriendo de calor. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que suceda lo mismo aquí en San Marcos? ¿Ah? Que lo poco que queda de esa montaña, hermano, que ya la deforestamos totalmente, se termine. Y venga una oleada de calor terrible y consuma lo poco que hay. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando la iglesia? Mientras en otras naciones como los Estados Unidos, allá en Hawái, una ciudad entera fue exterminada por un incendio y ha muerto mucha gente. ¿Qué estamos esperando? ¿Que suceda algo así en Guatemala para hacer caso? Que venga, hermano, una destrucción repentina, que suceda un terremoto terrible y que se acabe Guatemala. Y los cristianos, bien, gracias, sin congregarse, sin poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué estamos esperando? Le voy a más o menos decir lo que está por suceder. Ya en el mes de octubre va a haber un eclipse total de sol. Y la gente se va a asustar, hermano. Posiblemente usted ya vivió uno, pero hoy viene uno que va a ser peor. A causa de ese eclipse va a haber mucha gente que se va a sentir más liviana. Van a sentir como que han perdido un poco de kilos en su cuerpo. Sí. Se van a sentir casi levitar. Porque el sol, o más bien la tierra, va a estar más próxima al sol. Como 14 centímetros más o menos. Ya se puede usted imaginar lo que se va a sentir, querido hermano. Estos calores que hemos estado sintiendo en una tierra que era fría, como San Marcos, va a ser peor el calor. ¿Eso estamos esperando? ¿Por qué no aplicar nuestra vida a la vida cristiana, a la iglesia,
al servicio a Dios como debe de ser, antes que estas cosas suceden. Y si suceden, que sucedan, pero nosotros estamos seguros en el buen Salvador, que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Para que Dios se agrade de nosotros y que no estemos llevando una vida cristiana toda desteñida, pretendiendo que somos santos cuando realmente no nos santificamos. Lo que viene para este año falta todavía, hermanos. Lo que va a suceder. Y en el 2024 va a ser peor la situación. Y en el 2025 va a ser peor la situación. Sabe que hay un programita ahí de las élites que ya lo están preparando, que se llama el Proyecto Blue. ¿Y sabe qué están preparando esta gente que ama a la humanidad? Ya tienen naves espaciales de a un montón, con personajes que seguramente son demonios extraterrestres, en donde van a simular en todo el mundo una invasión extraterrestre. Van a haber destellos en el cielo, rayos, centellas, hermano, y van a provocar fenómenos que la gente se va a asustar. ¿Y sabe por qué lo van a hacer? Ya no va a haber pandemia como la que hubo en el 2020, sino que ahora lo que ellos persiguen es que a voluntad de las personas se puedan ellos recluir en sus casas y no salgan de sus casas por miedo. ¿Y sabe por qué lo van a hacer? Porque quieren controlar al mundo, porque quieren diezmar a la humanidad. La humanidad oscila más o menos entre 8.000 millones de personas ya. Pero ellos quieren reducirlo a la mitad. Es decir, que quieren matar a 4.000 millones de personas. ¿Saben por qué? Porque al hacerlo, para ellos se va a hacer mucho más fácil tomar el control de la humanidad y para instaurar el nuevo orden mundial. Y aparezca en escena el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia. Pero por supuesto que si eso ya lo tienen agendado, hermano. La famosa Agenda 2030 que comenzó en el 2020, la van a acelerar en el 2025. ¿Qué cree usted que nos está diciendo eso? Que si eso ellos lo llevan a cabo, agárrese. Agárrese, porque antes de que suceda, si va a pasar así, el Señor tiene que llevarse a su iglesia. ¿Y qué van a hacer los hermanitos cristianoides que no vinieron hoy al culto, que no vinieron el domingo? ¿Qué van a hacer los que nunca le han servido al Señor? Los que nunca han predicado la palabra, los que nunca se toman el tiempo ni siquiera de regalar un tratadito a alguien. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué le van a reclamar a Dios? Ay, me quedé, van a decir. Yo pensé que era salvo, pero no. Y ahí les va a caer el 20. ¿Qué? 20. El quetzal entero les va a caer. Pero ya va a ser tarde. Se van a quedar. ¿Sabe para qué sirve congregarse? ¿Sabe para qué sirve militar en la vida cristiana? ¿Sabe para qué sirve poner en práctica la palabra de Dios? Sirve para que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, oiga, y la gracia que Él le ha dado a la humanidad para que sea salva, oiga, no que sea efectiva, porque de hecho lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, fue suficiente y efectivo, pero para la gente no lo es. La gente cree que puede caminar en la senda del Evangelio como se le da la gana.
Por eso vuelvo a poner el ejemplo del trabajo, de la familia, de los amigos. Vuelvo a poner ese ejemplo, porque a todos ellos no les fallamos. Somos puntuales en todo, pero aquí no. Aquí es otra cosa, hermanos. Aquí si me queda tiempo voy. Si aparezco en cartelera voy a ir porque ni modo, hay que cumplir, ¿verdad? Pero si no aparezco, qué bueno que me den descanso. Yo recuerdo a una anciana, mi hermana María. Era una anciana de 84 años que me dio clases a mí ¿de qué me dio clases? De gramática, correcto, hija, gracias. Y recuerdo que en esa mañana ella estaba enseñando y uno de los pastores estaba durmiendo. Yo no estaba poniendo atención. Y desde el podio donde estaba enseñando, le llamó la atención al pastor. Usted, hermanito, despiértese, le dijo. Usted, pastor, le dijo. Sí. ¿Está cansado? Le dijo. Sí, hermano. Le tengo una noticia. Sí, hermano. Ya se va a morir, le dijo. Cuando usted se muera, va a descansar todo lo que usted quiera. Pero mientras esté en esta tierra, le dijo así, aproveche el tiempo. Aprovechelo, no descanse. Si ha sido llamado para el Señor, sea una persona incansable para hacer su obra. Y aquí usted está aprendiendo así, hermanito. Y todo el mundo se quedó como aquel gatito. Hay cristianos que ya se sienten cansados, ya no quieren seguir. Pero cuando nos muramos vamos a descansar lo suficiente. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, oiga, Santiago tenía razón. Hoy día, hermano, los cristianos son oidores, pero no son hacedores. Entonces, leer la palabra de Dios e identificar en ella la situación de otra persona es fácil. El internarse en esa palabra y verse a sí mismo, ese es otro asunto. A veces nosotros leemos la Biblia, pero la leemos para otra persona. Y dice, sí, pues tiene razón la palabra. Así es el hermano. La palabra es el espejo que hoy nosotros tenemos para vernos a nosotros mismos. Para ir sacando todos los defectos que tenemos, los malos pensamientos, el odio, el orgullo, la envidia, y hacer lo que la palabra dice que hagamos, ponerla en práctica. Por cierto, el creyente que escucha y practica la palabra de Dios es como un hombre que se observa a sí mismo cuidadosamente en un espejo perfecto. Santiago deja de lado la figura del espejo y nos presenta al creyente contemplándose en la ley perfecta. Este es el espejo perfecto, la palabra de Dios, en la ley perfecta. Oiga, hermano, ¿por qué razón? Porque esta ley, hermano, es la que nos ayuda, que es la palabra de Dios, es el espejo perfecto, el cumplimiento maduro de la ley por parte de Dios en Jesús y sus enseñanzas. A diferencia del espejo metálico deficiente, la palabra de Jesús en los evangelios es perfecta. Jesús afirmó que su reinterpretación de la ley de Moisés cumplía esa ley. Mateo 5:17. Jesús hizo la ley perfecta en dos aspectos. Uno, oiga hermano, Él encarnó
y aguardó la ley perfectamente. En sus enseñanzas, la ley fue llevada a su perfecto propósito. 2. Lo más importante, la ley perfecta de Jesús otorga libertad para la mayoría de las personas. La palabra ley indica confinamiento y restricción. Sin embargo, la ley de Jesús libra a aquellos que la obedecen. ¿Ha escuchado usted en la palabra de Dios que dice que la letra mata? Ya se los he dicho. Son más, aparte de lo que es el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Aparte de ellos están los preceptos, que son más de 600 preceptos. Pero en las enseñanzas de Jesús, Jesús las redujo. ¿Y cuál fue la reducción que hizo? ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas, en primer lugar. En eso, dijo Jesús, se reduce la ley y los profetas. Los judíos son muy observadores de los preceptos y los mandamientos de Dios, pero de nada les sirve. Necesitan el ingrediente especial que es el Cristo de la gloria, por el cual pueden ser salvos. Amén. Nosotros tenemos a Jesús, pero ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo obedecemos nosotros ahora la ley perfecta, que es la ley de Jesús? Poniendo en práctica sus enseñanzas, poniendo en práctica su evangelio, poniendo en práctica la santidad, la consagración, poniendo en práctica el no pecar, poniendo en práctica el no mundanalizarnos. Amén. Amén. Entonces esto es lo que Santiago enseña en estas pocas palabras, hermano. Jesús afirmó que su reinterpretación de la ley de Moisés cumplía esa ley. Apréndaselo, Mateo 5:17. Y así sucesivamente. En cada campo, la ley otorga libertad. Libertad. Diga conmigo. Libertad. Libertad. Ahora dígalo en inglés. Freedom. Freedom, no frito. Fritos vamos a quedar si no obedecemos la palabra de Dios. Libertad. La libertad no es el hecho de solamente de estar encerrado en una prisión. Oiga, hermano, a veces somos presos de nuestros propios pensamientos. A veces somos presos de nuestros malos sentimientos. A veces somos presos de las enfermedades. A veces somos presos de los problemas, de las dificultades, de la tristeza, del dolor. Pero alguien que ha encontrado en las enseñanzas, es decir, en la ley perfecta que Jesús enseñó, es libre. Es libre. No se siente preso de sus sentimientos. No se siente preso de sus pensamientos. No se siente preso de la tristeza, ni del dolor, ni de la enfermedad. Se siente bien, se siente con gozo, se siente con ganas de servir a Dios, se siente con ganas de congregarse. Amén. Pero aquel que
que no pone en práctica la palabra implantada en él, se entristece. Comienzan a tener pensamientos. Esos pensamientos el diablo los aprovecha y los hace sentirse miserables, tristes, adoloridos más. Oiga, confundidos, desmotivados. ¿Sabe qué sería lo próximo en ellos? Que el diablo venga y los devore, que les dé un zarpazo y terminen con su existencia, por lo menos acá en este mundo. Hay quienes que le adelantan eso al diablo, se quitan la vida y no saben a dónde van a ir a parar. O sea, sí lo saben, pero a veces conscientemente lo hacen, porque quieren terminar con su existencia. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, se sobrepone, lucha, tiene fe, oiga, camina, no se estanca, lucha, resiste al diablo. Y al diablo no le queda otra que huir. Eso es lo que la Escritura enseña. Amén, hermano. Amén. Ahora bien, hermano, ya concluyendo esta pequeña enseñanza, hay claves y hay otras cosas que hacen. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba al principio, que el entrenamiento a diferentes profesiones en el mundo se hace para tener una práctica. En cada caso, el desconocer o ignorar las leyes correspondientes conducirá al caos y al fracaso. Alguien que diga, yo soy músico, pero no practica. Oye, alguien que dice, yo soy constructor, pero no practica, no ejerce. Lo próximo que él va a experimentar en su vida es el caos. El caos. Porque dice ser quien es y nunca lo puso en práctica. Amén, hermano. Los 10 mandamientos liberaron a Israel del caos, de la anarquía, de una manera mucho más grande. La nueva ley de Cristo nos libera a uno en forma absoluta, no solamente en actos externos, sino en actitudes internas. Vivir sin ley es ser esclavo. La ley perfecta produce libertad perfecta. Si usted piensa que no es así, considere el caos y la parálisis que tiranizarían a cada hogar y familia si Dios no hubiese dado leyes, en este caso para los esposos y los hijos. Oigan, son malmente libres aquellos hogares que ignoran la ley de Dios. ¿No son acaso esclavos de una vida sin reglamentos? ¿No son acaso como naves que atraviesan aguas peligrosas sin una brújula? La ley de Dios libera a las personas. Así es que, hermanos, el lenguaje humano se queda sin palabras cuando intenta describir la palabra de Dios. Santiago la llamó una semilla que Dios implanta. De igual modo que una semilla, la palabra tiene poder para germinar, echar raíces y crecer. Vista desde otra perspectiva, la palabra de Dios es un espejo. A diferencia de cualquier espejo, oiga, natural, muestra a las personas lo que ellas son en el pecado y también muestra lo que ellas pueden ser en la justicia.
Finalmente, la palabra de Dios es una ley perfecta. Ningún estatuto humano alcanza la perfección y no puede hacer perfecto a nadie. Sin embargo, la ley de Dios es perfecta y en última instancia habrá de hacer perfectos a todos aquellos que la guardan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Termino. Oiga, hermano, fíjese bien. Debemos nosotros dedicar la misma cantidad de tiempo preparándonos la tierra de nuestro corazón para la palabra de Dios. Oiga, como la que dedica, a preparar la tierra para su parque o jardín. Debemos de dedicar, ustedes y yo, el mismo tiempo a contemplarse en el espejo de la palabra. Hay que leer la palabra de Dios todos los días. Que al que le dedica al espejo que está sobre la pared. El que usamos para peinarnos, para maquillarse las hermanas, para verse si la ropa le quedó bien. Así mismo debemos de aprovechar el espejo de la palabra todos los días. ¿En qué estoy fallando, Dios mío? Cuando los negocios vayan mal, cuando el dinero no alcanza, cuando estamos enfermos, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay problemas, recurramos a la Biblia, leamos, y ahí Dios va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer o en qué estamos fallando. Amén, hermanos. Debemos dedicar ese tiempo, hermano. Sucede o debería de suceder con nosotros. Oiga, ¿o qué no haríamos nosotros para no olvidar las leyes de la palabra de Dios? Así como no se nos olvidan las leyes de la ciudad. El pago de la luz, hermano, ya vamos corriendo. Ya solo mañana me queda, si no voy a pagar la luz, ya me dijeron que me la van a cortar. Nos rebuscamos y hasta salimos a prestar el dinero para ir a pagar la luz, si no nos quedamos sin televisión, si no nos quedamos sin internet. Así deberíamos de ser con la palabra de Dios, con la obra del Señor, con la vida cristiana. Amén, hermanos. Las leyes de la ciudad, pero a veces olvidamos la del Señor, que es la más importante. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y este tiempo, que yo creo que es bien corto, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos santifiquemos más y nos consagremos más para la gloria de su nombre y pongamos en práctica su maravillosa palabra. Amén, hermanos. Amén. Para que las cosas que están por sobrevenir a este mundo no nos agarren desprevenidos y nos asustemos y nos llenemos de temor. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en el cielo, te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones por a veces, Señor, hacer a un lado tu ley. A veces hemos dejado de militar, mi Dios, como debe de ser.
Nos hemos comportado únicamente como hijos, pero no como soldados. Hemos dejado de pelear la buena batalla de la fe. Nos hemos acomodado a este mundo que poco a poco nos está quitando, Señor, de la senda del Evangelio. Perdónanos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos por tu Hijo amado Jesucristo a retomar el camino con vehemencia, con decisión, con arrojo. Padre, con valentía. Y no permitirnos, Señor, ningún descanso, porque los días son malos y tu venida está cerca. Dios, amamos tu venida. Y como lo dice, Señor, tu libro santo, Maranata, Jesús viene pronto. Y todos decimos, la iglesia dice, sí, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven por nosotros. Aleluya. Los campos están blancos en el mundo, Señor, y solamente hay que ir a implantar la semilla de tu palabra en los corazones de todas las personas, para que sean salvas, mi Dios. Quizás tenemos hasta familiares que todavía, Señor, no son salvos. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús y ayúdanos a poner por obra tu palabra, a ser hacedores y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares y líbranos de toda maldad, de todo peligro, de toda tentación, de todo odio y toda violencia, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano y guíanos, Señor, con tu amado Espíritu Santo. Que nunca se apague la llama, Señor, en nuestro corazón. Que arda, Señor, que arda en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, apasionanos por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Apasionanos por tu palabra, por tu evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya.